Sí, con interrogatorio. Con la venia. Le iba a preguntar ahora, en concreto, respecto a unas alegaciones que también se hace por la representación de la auditora, donde manifiesta que, digamos, dentro de lo que fue su análisis, valoró que los riesgos analizados cumplían, en todo caso, los mínimos de cobertura que habían sido establecidos en el anejo 9 de la circular 4 y también que las provisiones de insolvencia que había contabilizado la entidad cumplían, en todo caso, con lo establecido por la inspección del Banco de España conforme a las cartas enviadas a las entidades. Las cartas enviadas a las entidades corresponderían a los requerimientos del Banco de España de diciembre del año 2010. ¿Qué análisis realizó usted en su resolución al respecto sobre el cumplimiento de estos requerimientos? Bueno, nosotros lo que vimos es que no se habían analizado correctamente por parte del auditor tanto la base de cálculo de, o sea, lo que sería el crédito, el importe del crédito, si estaban bien registrados o no. Eso no se había analizado correctamente y tampoco se había analizado correctamente, como comentaba antes, el riesgo de cada uno de los, bueno, de cada uno no, pero en general de la mayoría de los créditos, y tampoco como consecuencia si estaban correctamente deteriorados esos créditos, porque la base no estaba bien comprobada, el riesgo que determina el porcentaje de provisión tampoco estaba bien revisado y por lo tanto tampoco el importe final de las provisiones. Digamos que no estaba cotejado la situación real de la contabilidad que nos acaba de describir usted con lo que podían ser esas cartas del Banco de España. Bueno, no recuerdo las cartas del Banco de España, pero el trabajo de análisis de esos créditos, que tiene que estar documentado en papeles de trabajo, no estaba correctamente llevado a cabo. Dentro de las alegaciones que realiza el auditor, la existencia de unas cartas del Banco de España que incluían unos requerimientos de pérdida incurrida y luego también unas menciones en relación a la pérdida esperada que coincidían en 3 de las cajas con los cálculos que había hecho AFI, ¿habría eximido la existencia de estas cartas con estas menciones? ¿Habría eximido al auditor de realizar todas las comprobaciones oportunas sobre la realidad de esos créditos y la realidad de las coberturas? No, el auditor siempre tiene que hacer un trabajo de revisión. De hecho, las cartas supongo que estarían dirigidas a Bankia, no al auditor. Entonces, bueno, pues el auditor, partiendo de la contabilidad de Bankia y también teniendo en cuenta, por supuesto, esas cartas, tiene que hacer su trabajo de revisión, pero las cartas en ningún caso le eximen de llevar a cabo su trabajo. Además, ¿estas cartas habrían implicado la necesidad de que hubiera hecho más comprobaciones en relación al Banco de España? ¿El propio auditor habría tenido que acudir al Banco de España a cotejar el significado real de estas cartas o algún otro tipo de evidencia? Bueno, pues ahí es que depende del contenido de las cartas, de lo que él haya visto al analizar los créditos, pues ahí es el que tiene que planificar su trabajo y ver si tiene que consultar o no con el banco. ¿Estas evidencias de todas formas estaban en los papeles de trabajo? No estaba bien evidenciado. En relación a Martín Safadesa, también le iba a preguntar otro epígrafe de su resolución. Consta clasificado por ambas las dos mayores entidades, tanto por Caja Madrid como por Bancaja, en concreto como dudoso. En concreto, Caja Madrid lo dota al 40% y Bancaja lo dota al 99%. La cobertura media que ustedes calculan es de un 45,37%. Destacan que en julio del año 2008 Martín Safadesa se había acogido a un concurso que había sido aprobado por el juzgado en marzo del año 2011. ¿Qué conclusiones sacó usted en su resolución y sacó el ICAC sobre la dotación irregular entre ambas entidades y sobre las divergencias y sobre la suficiencia de la cobertura que habían realizado de este acreditado? Sí, bueno, pues ahí lo que constatamos fue es cierto que los créditos que tenían registrados tanto Bancaja como Caja Madrid frente a Martín Safadesa se deterioraron en un importe distinto, y lo que nosotros recogimos en la resolución es que el auditor no había analizado por qué se habían deteriorado de una forma distinta y no había documentado en los papeles de trabajo pues ese análisis y el llegar pues a un criterio de por qué admitían dos deterioros que eran distintos
frente a una misma, en relación a un crédito frente a una misma entidad. Las menciones que realiza que Bancaja era partícipe de Martín Safadesa y Caja Madrid no tenía esta participación, ¿tienen algo que ver con el análisis de un acreditado y de su posible riesgo de insolvencia? Bueno, podrían tener que ver, pero no está bien documentado en los papeles de trabajo, y si no está bien documentado allí, pues es como si no se hubiese llevado a cabo ese análisis. Bien, ustedes también analizan el convenio de acreedores que distingue entre acreedores privilegiados, ordinarios y acreedores subordinados. ¿Saben si el efecto de este convenio fue analizado suficientemente en los papeles de trabajo por Deloitte para dictaminar sobre la suficiencia de la cobertura? Yo creo que en su momento concluimos que no había sido suficiente. Bien, tras la segregación, Bankia pasa también a ser la titular de las acciones que Bancaja tenía en Martinsa. ¿Esto habría afectado en algún caso a la valoración de la cobertura o el riesgo del acreditado sería el mismo? Bueno, habría que valorarlo en todo caso en ese momento. En el momento en que Bankia pasa a ser la titular de esas acciones, pues habría que también exige también volver a valorar esa participación. Y esa participación, digamos, esa valoración no la encontraron tampoco en los papeles de trabajo. ¿Ustedes consideraron que había un déficit de cobertura en la parte que había considerado Caja Madrid? ¿No suficientemente compensada o...? Bueno, nosotros es que no llega, o sea, nosotros nunca analizamos la contabilidad en este caso de Bankia. Nosotros lo que analizamos es el trabajo del auditor, y sí que vimos que en determinadas cuestiones el auditor había puesto de manifiesto algunas diferencias entre lo que figuraba en la contabilidad y lo que él estimaba, pero no había ido más allá en cuanto a ver pues qué suponían esas diferencias y si podían tener un impacto en las cuentas. Ustedes hacen mención en concreto que si se hubiera cubierto el crédito registrado en Caja Madrid en un 99% y un 94,97%, la diferencia de la cobertura hubiera ascendido en las auditorías de marzo y de junio a 555 millones y a 446 millones de euros respectivamente. ¿Estas cifras superaban el umbral de la materialidad? Sí. Eran significativas, eran materiales. Sí. Bien. El déficit de dotación que se podría derivar de estos cálculos que hace usted, que dice que supera el nivel de la materialidad, ¿habría dado lugar a una salvedad necesariamente en el informe de auditoría? Bueno, nosotros, insisto, nosotros hacemos vemos ese impacto que hubiese podido tener, pero que nosotros lleguemos a esas cifras no quiere decir que eso tendría que haber sido así. Nosotros lo que decimos es que con la información que tenemos de lo que ha hecho el auditor y teniendo en cuenta pues los porcentajes de provisión que están recogidos en los papeles de trabajo, se podría haber llegado pues a esas diferencias, pero no afirmamos que eso tenga que ser así. Pero efectivamente, si la cantidad finalmente, la diferencia hubiese sido esa y el auditor la hubiese revisado y hubiese llegado a esa conclusión, pues si era material, eso tendría que haberse recogido en el informe. Recogido como una salvedad. Usted dice que no llegan a cuantificar y que eso sería así de resultar acreditadas ciertas premisas, pero digamos que esas premisas son las que se deducen de los papeles de trabajo, ¿no? Sí. Es lo que deducen de lo que ha analizado el auditor. Le iba a preguntar también, otra cuestión distinta, ustedes también determinaron la falta de constancia en los papeles de trabajo del análisis realizado por los auditores de un defecto de cobertura de riesgo correspondiente al acreditado Metrobacesa. En relación a este posible déficit aparece compensado con un fondo genérico que estaba dotado a 31 de diciembre del año 2010. ¿Nos podría, qué opinión tenía, qué es lo que valoró usted en su resolución y el Instituto, el ICAC, en relación a estos fondos genéricos dotados a 31 de 2010? ¿Qué naturaleza le dieron? Pues la verdad es que no recuerdo muy bien, pero bueno, los fondos genéricos nos preguntábamos exactamente qué eran esos fondos genéricos, porque bueno, pues generalmente las provisiones sí que hay una provisión, había entonces una provisión genérica, pero creo que no eran esos fondos genéricos y tampoco sabíamos muy bien a qué obedecían esos fondos genéricos, a pesar de que sí que es verdad que se hablaba de que esos fondos compensaban otros déficits de cobertura, pero
no sabíamos muy bien a qué obedecían esos fondos genéricos y no estaba analizado. Esos fondos genéricos estaban contabilizados como la provisión genérica de la Circular 4/2004 o cómo estaban reflejados esos fondos genéricos. No recuerdo. Bien, ¿recuerda en concreto si estos fondos genéricos y otras partidas podían proceder del ajuste de la combinación de negocios, que se hace el ajuste sobre unas partidas, digamos, segmentadas, no están ajustados al 100% a 31 de diciembre del año 2010, que es cuando se hace la combinación de negocios, y, digamos, esa falta de asignación de estos ajustes es lo que se va, digamos, aplicando a los deterioros a lo largo del año? ¿Esto fue así? No recuerdo si fue así, pero bueno, pues es una forma de proceder que ofrece sus dudas. ¿Podría desarrollar un poco lo que acaba de decir, que esta forma de proceder? Bueno, que contablemente yo no conozco una norma que prevea la existencia de esos fondos genéricos. Digamos, estos ajustes que pueden surgir de la combinación de negocios no están amparados en norma contable de ningún tipo. No sé si en la circular del Banco de España están recogidos, pero yo no los conozco, pero a lo mejor yo no conozco que la normativa recoja el tratamiento contable de esos fondos genéricos, pero quizá está recogido. Yo no me sé todo, de contabilidad, pero no conozco todos los. Pero usted aplica la circular 4/2004. No, yo no aplico la circular 4/2004. Cuando hace una la aplica valoración de Bankia. un auditor de entidades bancarias no realizan valoraciones en relación a ver cómo ha aplicado el auditor. Ya le digo que yo esos fondos genéricos creo que no están contemplados en la normativa si no obedecen a las provisiones genéricas, que sí lo están. Bien. En todo caso, no es lo mismo que las provisiones genéricas, es otra cosa distinta. Pues no, le repito que no lo sé. ¿Te ha contestado la pregunta de la señora fiscal? Bien. En concreto, estos ajustes que surgen de la combinación de negocios eran considerados provisiones, se podían definir como provisiones de la circular 4/2004 o provisiones del Plan General de Contabilidad, o eran otra cosa distinta que había surgido en la práctica. Los ajustes derivados de la integración de activos y pasivos. Sí, los ajustes derivados de la combinación de negocios a 31 de diciembre, que todavía no estaban ajustados por esta segmentación en la contabilidad. Yo creo que esos ajustes no obedecen a provisiones. No son provisiones, de las provisiones habituales. No. ¿Sabe en concreto si Deloitte o Bankia consideró que estas pérdidas por deterioro pendientes todavía de asignación eran tratadas como si fueran provisiones? No lo sé. En el examen del informe de auditoría, por ejemplo, en el caso de Metro Bacesa, no lo sabe. ¿se compensó? No lo sabe. Si me deja 20 minutos me leo la resolución, pero es que no recuerdo en concreto ese fondo genérico. Es que ya le he contestado, no le puedo si quiere contestar podemos más. ver en concreto la parte de donde estaba. Bien, a replicar, parte segunda. PDF 107. Sí, es aquí. Donde empieza el mencionado fondo de insolvencias no asignado específicamente. ¿Cuál es la pregunta que le quiere hacer? No, en concreto, la misma que le había hecho, ha sido ella la que quería revisar. No, ha sido usted la que le quería hacer. Bien, pues no hay ningún problema en ¿Qué repetir la es pregunta. la pregunta que le quiere hacer? En concreto, ¿eran tratados tanto por Bankia como por Deloitte en su auditoría como si fueran provisiones estos ajustes? A ver, yo creo que este ajuste, sí, eran cantidades que había, era un fondo derivado de ajustar la valoración de la inversión crediticia y que luego ellos utilizaban para compensar pérdidas por deterioro. Eso no es una provisión de las previstas en la circular del Banco de España.
No sí, es esa es una la pregunta, provisión. no es una provisión de las previstas en la circular del Banco de España. Si se hubiera creado un fondo genérico, sabe que el ajuste de la combinación de negocios incluyó, digamos, un registro de una pérdida esperada de 9.207 millones por la entidad. Si con cargo a esos 9.207 millones se hubiera constituido una provisión genérica, ¿sería una provisión genérica de las ordinarias? Perdón. Muchísimo, señora, disculpe Sí. la interrupción. Es una testigo, se le están haciendo preguntas periciales a una persona que ha dicho ser licenciada en Derecho sobre contabilidad. Sí, eso creo- es cierto, se está permitiendo esa clase de preguntas. Le ruego que le haga preguntas sobre hechos. Perdón, a intentar formularla desde el punto de vista de la aplicación que usted como presidenta del ICAC realiza Sí. de esas cuestiones. Ustedes en una combinación de negocios en las cuales en ese ajuste se hubiera incluido una provisión genérica, ustedes lo habrían considerado, lo consideran una provisión genérica ¿Qué de las diferencia hay entre esa habituales? formulación de la pregunta y la que he hecho antes? Que no sé cómo funciona la procedura. Yo que voy a preguntar, porque Perdone, está- perdone, no veo la Ah. diferencia. Pregúntele sobre hechos, por favor. Bien, ustedes aplicaron, este tema de ajustes, aplicaron la circular 4/2004 cuando hicieron estas valoraciones. A ver, nosotros no aplicamos ninguna circular. Cuando analizan, subsumen, Sí. subsumen la conducta de Deloitte en una correcta aplicación de la circular 4/2004. A ver, nosotros cuando analizamos el trabajo de Deloitte, lo que analizamos es si ha cumplido con la ley de auditoría de cuentas, con el reglamento que la desarrolla, con las normas técnicas de auditoría. Evidentemente es un banco y Deloitte, pues para llevar a cabo sus comprobaciones, pues ha aplicado la circular 4/2004 y eso es todo lo que nosotros analizamos. Usted en su resolución cita la norma técnica de auditoría sobre el valor razonable, que es la resolución del 7 de octubre del año 2010 del ICAC, en la cual señala los pasos que debe de considerar el auditor para valorar, digamos, el cálculo del valor razonable. ¿Qué me tiene que decir sobre el análisis que ustedes hicieron en relación a la aplicación de esta norma técnica de auditoría por Deloitte? Pues que Deloitte no lleva a cabo las comprobaciones para poder pronunciarse sobre la fiabilidad de ese valor razonable de acuerdo con lo que recogía la norma. La norma técnica de auditoría. ¿Habían detectado también los auditores y Bankia, que quede reflejado en los papeles de auditoría, un incremento de la morosidad en el periodo que estaban analizando? Sí. ¿Esto qué habría provocado? ¿Qué habría provocado necesariamente en Bankia en un primer momento y en Deloitte al auditar estas cuentas? Pues pruebas adicionales, porque en la medida en que se detectó un incremento de morosidad, eso se supone un incremento de riesgo y podría haber dado lugar a provisiones o deterioros superiores a los que figuraban en las cuentas. ¿Estas pruebas adicionales ante esta situación de riesgo fueron realizadas? No. No fueron realizadas. Todas las valoraciones que venimos diciendo suponen, digamos, la validación por parte del auditor de la suficiencia de las provisiones que había reflejado la empresa en sus cuentas. Sí, es una revisión de la suficiencia de las provisiones. Por lo tanto, si hay defectos en esta revisión, No, podría... que lo concluya ella, por favor. Haga la pregunta para que lo concluya ella. No, ya lo ha concluido. No, sé. no. Decirte por lo tanto, tal. Pues. Bien. ¿Qué incidencia tiene defectos en digamos, la auditoría de las cuentas sobre esta cuestión? Pues que si el auditor no ha hecho las pruebas suficientes para llegar a la conclusión de que un activo está bien valorado, cuando emite su informe y él considera que esas cuentas reflejan la imagen fiel de la entidad, si no ha llevado a cabo las pruebas suficientes, pues quizá sin esas pruebas podría haber llegado a otra conclusión. Por lo tanto, podríamos decir que si el auditor considera suficientes esas provisiones, al no haber hecho, digamos, el trabajo necesario para acreditarlo, esas provisiones podrían no ser suficientes. Podrían. ¿Ustedes, en relación a este riesgo de crédito, consideran que los aspectos que no habían sido verificados superaban la cifra de la materialidad? Sí. En relación en concreto a la cifra de la materialidad, tal y como la calcularon en concreto Deloitte para hacer la auditoría, ¿ustedes consideraban que estaba bien calculada conforme a Deloitte consideraba que estaba la empresa en ese momento concreto? Bueno, Deloitte consideró una serie de parámetros que estaban recogidos en la norma técnica de auditoría, clasificó a la empresa como empresa en pérdidas o en punto muerto,
la norma técnica de auditoría que regula las cifras de materialidad recoge unos parámetros para determinar ese importe de materialidad y tiene unos umbrales, y Deloitte determinó pues dentro de ese umbral una cifra determinada de materialidad y no justificó por qué se iba a esa cifra, ese porcentaje, y no a otro superior dentro de ese umbral. ¿Ustedes consideran que la cifra que debía de haber adoptado conforme a lo que él manifestaba tenía que ser una cifra inferior que le obligaba a hacer un mayor análisis de las... No, nosotros no consideramos nada. Lo que decimos es que la cifra que recogió, por la que optó Deloitte, no estaba bien, no justificó por qué se iba a esa cifra y no a otra. Pero no llegamos a una conclusión de que está mal. No lo cuantificaron. Bien. Le iba a preguntar también sobre otra cuestión que usted analiza en su resolución, que es la falta de obtención de evidencia adecuada y suficiente en relación al saldo de existencias de Bancaja Habitat y también en relación a los activos no corrientes en venta, en concreto de la entidad FISA, de las participadas. En concreto, en relación a Bancaja Habitat, ustedes habían considerado que faltaban procedimientos de auditoría para verificar el saldo de existencias que procedían de Bancaja Habitat, habida cuenta de la existencia de una limitación al alcance que un anterior auditor, también de Deloitte, el señor Monferrer, había realizado. ¿Nos podría explicar qué déficit encontraron ustedes en esta cuestión? Sí, en las existencias lo que vimos es que no se habían hecho las pruebas de autoría para verificar bien los saldos de las mismas a 31 de marzo y a 30 de junio. Es decir, el auditor se había quedado en la cifra de 1 de enero y no había llevado a cabo las pruebas correspondientes para concluir sobre las cifras de trimestrales y semestrales. Una de las cosas que manifiesta el auditor es que no había habido modificaciones significativas de los saldos a 31 de diciembre de 2010. Sí, pero tiene que en los papeles de trabajo decir por qué no ha habido modificaciones. Habría tenido además que ver la evolución de la economía también. Sí. Eso no se hizo. No está en los papeles de trabajo. No. En relación además a este epígrafe de asistencias de Bancaja Habitat, el propio auditor a 31 de diciembre de 2010, que es la cifra que toma como referencia Deloitte, dice que en la realización de nuestro trabajo no hemos podido disponer de documentación suficiente para poder concluir sobre la razonabilidad de los mencionados deterioros realizados con cargo a reservas, los cuales en cualquier caso deberían registrarse de acuerdo con la normativa en vigor con cargo a resultados. La limitación al alcance que hace en la auditoría de Bancaja Habitat Alfonso Monferrer lo que dice es que ¿qué es lo que quiere decir? Si nos lo puede explicar. Que no ha podido comprobar bien el saldo. Que digamos que la valoración de las existencias no estaba soportado en documentos. Que él no había tenido acceso, por lo que fuese, a la información que él necesitaba para concluir sobre ese saldo. Sobre ese saldo de existencias, ¿qué habrían sido? Por ejemplo, las tasaciones de todos los activos que componían esas existencias. ¿Qué tipo de documentación sería? Bueno, pues desde el inventario de las existencias hasta pues valoraciones que ellos tienen que comprobar. Pueden ser muchas cuestiones, diferente documentación. ¿Ustedes encontraron en los papeles de trabajo de la auditoría de Deloitte 31 de marzo y 30 de junio algún trabajo para verificar y para intentar solventar esas deficiencias? No. En relación a FISA cartera de inmueble, también se plantea en la rúbrica de activos no corrientes mantenidos por la venta en relación a los saldos también de esta entidad. Se plantea también en su informe de auditoría 31 de diciembre del año 2010 una limitación al alcance que es similar también a la que hemos visto en Bancaja Habitat. También lo que dice aquí el auditor es que en la realización de nuestro trabajo no hemos podido disponer de documentación suficiente para poder concluir sobre la razonabilidad de los mencionados deterioros realizados con cargo a reservas. ¿Las conclusiones son similares a las conclusiones de Bancaja Habitat? Sí. En los dos casos no se comprobó realmente cuál es. Sí, no pudo comprobarlo y no se hizo. Bien, en este caso concreto tampoco Deloitte hizo, o si hizo, constan los papeles de trabajo, alguna verificación de esta documentación que faltaba para poder haber alcanzado una opinión. No consta. Bien, en concreto, en las alegaciones que usted recoge en su resolución sobre la incidencia de esta limitación, Deloitte, la representación de Deloitte plantea que no tendría incidencia y alcance en las cuentas consolidadas. ¿Nos podría decir cuál fue su opinión respecto a esta alegación?
Pues yo creo que fue la misma, que si no se lleva a cabo una adecuada revisión por parte del auditor, tampoco se puede llegar a la conclusión de la cantidad de las deficiencias. Esta situación, la falta de verificación de estas limitaciones al alcance de las cuentas de 31 de marzo de Bankia y de 30 de junio, ¿habría podido provocar una reiteración de la limitación al alcance o una salvedad en estas cuentas? Podría, pero habría que analizarlo. ¿Qué es lo que habría que haber analizado en este caso? ¿Que había...? No, que lo diga ella. No, por eso, que había... Bueno, es que vuelvo a repetir lo mismo, pero insisto que si no se llevan a cabo esas revisiones y esos procedimientos, pues no se puede llegar a una conclusión. Pero habría una limitación al alcance por falta de documentación para soportar podría haberla en función de cómo de significativas eran esas. Podría haberla o podría no haberla. Sí, depende del importe de la cantidad, depende de la cantidad de la magnitud de la... Pero en concreto la limitación al alcance en las cuentas a 31 de diciembre se ha producido por falta de documentación suficiente para verificar el saldo de existencias y el de activos no corrientes en venta. A 31 de marzo y a 30 de junio, ¿vuelve usted a verificar en los papeles de trabajo esa deficiencia, esa ausencia de documentación? Sí, vimos que hasta 31 de marzo y hasta 30 de junio no se había verificado cómo habían podido evolucionar esas cantidades, y eso es lo que pusimos de manifiesto en la resolución. Bien, ¿y los hechos que motivaron la limitación al alcance se habían corregido? No aparecen en la documentación, no aparecen en papeles de trabajo. Bien. Si no se han corregido, ¿no motivarían otra limitación al alcance? Sí, por supuesto. O sea, motivarían una limitación. Sí. O sea, no podrían, sino que motivarían otra limitación al alcance. Si hubiese subsistido la limitación al alcance, pero es que no figura analizado. No figura. Sí, no necesita más la cuestión. Él sé lo que ha dicho. Sí, es que ha dicho dos cosas distintas, por eso, para aclarar. Bien, todas estas faltas que usted va detallando a lo largo de su resolución, ¿tienen un efecto significativo en el informe de auditoría? Sí, lo podrían haber tenido. ¿Lo tenían o lo podían haber tenido? Es que nosotros no decimos, nosotros lo que concluimos en la resolución es que todas estas deficiencias podrían haber tenido un efecto significativo en el informe. No concluimos que tienen un efecto significativo en el informe. Estas deficiencias podrían distorsionar la valoración que un tercero tenga cuando ve este informe de auditoría sobre la situación, la imagen fiel de la entidad que están auditando. Sí. Si omitió la existencia de salvedades en cobertura de riesgo de crédito, limitaciones al alcance que ustedes planteasen. ¿Perdón? Si omitió, lo mismo que le he venido preguntando, si en el informe final se omitió la existencia de salvedades en relación al riesgo de crédito, limitaciones al alcance en relación a existencias. A ver, es que nosotros en la resolución a lo largo del procedimiento lo que vemos es que no se han practicado una serie de pruebas que si se hubiesen practicado podrían haber tenido un efecto significativo en el informe y podrían haber dado lugar a salvedades, pero en ningún momento decimos que el auditor tenía que haber recogido una salvedad en el informe, porque nosotros no cuantificamos, pero sí que vemos un conjunto de deficiencias que pues podrían haber tenido un efecto significativo en el informe y que eso podría haber dado lugar a la inclusión de salvedades en el informe, pero no llegamos a esa conclusión. O sea, no llegamos a decir, sí, este informe tenía que haber recogido esta y otra salvedad. No llegamos a esa... Con estas deficiencias, los informes de auditoría, con todas estas deficiencias que ustedes han analizado, garantizaban la imagen fiel de las cuentas auditadas a 31 de marzo y a 30 de junio. Con la venia, señoría, yo es que creo que esta pregunta es una pregunta, pero de una pericial como la copa de un pino, y estamos otra vez en lo mismo. Cierto. Si se pregunta un parecer suyo pericial. Señoría, la retiro la pregunta. Bien, usted como consecuencia de su informe consideró que estas actuaciones eran constitutivas de una infracción continuada muy grave por incumplimiento del deber de independencia y de dos infracciones graves al haber incurrido en incumplimiento de las normas de auditoría. Sí. Esta tipificación que usted hace de estas conductas ha sido confirmada por la resolución de 27 de junio de 2016 del Ministerio de Economía y Competitividad. Sí.
Actualmente, digamos, el expediente administrativo está suspendido por prejudicialidad penal a resultas del presente procedimiento. El recurso contencioso administrativo, la resolución del recurso contencioso administrativo. El expediente administrativo ya ha finalizado, ahora está en vía contencioso administrativa. Digamos, la fase judicial, digamos que culminaría su expediente administrativo, está suspendida por prejudicialidad penal. Pues gracias, no hay más preguntas. ¿Alguna otra defensa? Sí, con la... Perdón, el señor Celma, ¿verdad? Sí, señor Celma. Pues con su venia, muchísimas, señora presidenta. Doña Ana María, quería empezar preguntándola por su pertenencia a la comisión rectora del FROP. Lógicamente, además, en su condición de presidenta del ICAC. ¿Nos podría concretar el periodo de tiempo en el que usted formó parte de esta comisión rectora del FROP? Pues yo formé parte de la comisión rectora del FROP, creo recordar que desde septiembre de 2012 hasta que, en calidad de presidenta del ICAC, hasta que dejé de ser presidenta del ICAC. Por tanto, entiendo que usted en marzo del 2000... Es que no sé si 2012 o 2013, no recuerdo, pero creo que, bueno... En marzo del 2015 usted formaba parte de esa comisión gestora. Le pregunto marzo del 2015 porque en esa época el FROP presenta en este procedimiento un escrito de alegaciones a la vista de lo que se había manifestado por los peritos designados judicialmente y del que el FROP había tenido conocimiento porque es parte de este procedimiento. El señor Restoy, que fue preguntado por esto, señaló que las decisiones que se adoptaron para presentar escrito de alegaciones y previamente pedir información a la CNMV y al Banco de España... Señor Cabrera, luego que no le diga al testigo lo que dijo otro testigo. No, perdone la mención al señor Restoy. Se nos ha dicho, o parece que ese escrito y la decisión previa de solicitar información al CNMV del Banco de España se adoptó en el comité de dirección por unanimidad. ¿Nos puede usted confirmar esta circunstancia? Sí. Fue así. La comisión rectora, sí. Por tanto, entiende usted, pero esa sería la pregunta, que como miembro de la comisión rectora consideraba que algunas tesis de los peritos, señor Busquets y señor Gueras, no eran técnicamente correctas. No, yo no consideraba nada, simplemente por lo que recuerdo que le hicimos una consulta al Banco de España, pero sobre aspectos generales, no sobre cuestiones concretas que habían recogido los peritos en su informe, sino sobre cuestiones generales de ámbito contable propio de las entidades de crédito. En todo caso, el escrito de alegaciones que se presenta por el FROP fue previamente visto por la comisión y contó con la autorización, ¿es correcto? Sí, nosotros todos acordamos la presentación de estas alegaciones. Mire, le han preguntado antes por el Comité de Auditoría de Cuentas del ICAC. Yo lo que quería preguntar, en relación con la tramitación de un expediente, como el que se abrió a Deloitte y a mi representado, ¿qué función cumplía el Comité de Auditoría de Cuentas del ICAC? Todos los expedientes sancionadores del ICAC, cuando se dicta la propuesta de resolución, en aquel momento, con aquella normativa, ahora ya no, tenían que pasar por el Comité de Auditoría, que era un órgano consultivo, el cual emitía su opinión a través de que quedaba documentado en un acta. Ese acta que se le ha exhibido anteriormente, no sé si considera usted necesario que se le exhiba, ilustrísimos señores, me refiero al tomo 383 de la pieza principal, folios 136.543 a 136.579, PDF 856 a 928. Se la ha exhibido anteriormente, no sé si es necesario que la vuelva usted a ver. La pregunta es concreta, o pretende serlo al menos. Ese acta recoge exactamente, es una acta prolija además en su redacción, recoge exactamente lo que allí se debatió por los distintos miembros de esta comité de auditoría y también por usted. Sí, recoge todo lo que se debatió allí. Muy bien, se ha hablado antes de representantes en esta... ha señalado usted quién eran los representantes de las distintas instituciones. Se le ha hecho incidencia al representante de la CNMV y también del Banco de España. ¿Recuerda usted, esa es mi pregunta, si como representante del Tribunal de Cuentas estaba allí don José Luis Cea Claver? Creo recordar que sí. Consta en todo caso en el acta. Le quería ahora si se le pudiera exhibir al tomo 383, folios 136.532 a 136.533, PDF 834 a 836.
¿De qué trata, señor letrado? Sí, muchísimas señora presidenta. Se trata de una carta a la que se ha hecho mención, pero yo creo que no se la ha exhibido. Y es una carta que es fechada el 31 de mayo de 2013, que está remitida a usted. Usted es el remitente de esta carta. Y se la remite entonces la que entonces era presidenta de la CNMV y a usted como presidenta entonces de la ICAC. Lo primero, si recuerda haber recibido esta carta. Sí, claro, por supuesto. Le pregunto, ¿es cierto que en esta carta lo que le plantea la presidenta es que Bankia había solicitado a su auditor, en este caso a Deloitte, pero a petición expresa de la CNMV, colaboración tanto en la determinación del formato de estados financieros intermedios del primer trimestre del 2011, ampliando exigencias de desglose previstas en la NIC 34 y también la comprobación de la adecuada información de la información relacionada en la segregación parcial de activos y pasivos del grupo FA? En esta carta, que también la tengo aquí, lo que dice la presidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en ese momento es que esta comisión, en relación con estos informes, esta comisión, que el auditor, lo que le pide es que el auditor revise, en el marco del proyecto de salida a bolsa, el formato y contenido de los estados financieros intermedios del primer trimestre de 2011, ampliando las exigencias de desgloses previstas en la NIC 34, información financiera intermedia, así como la información relacionada con la segregación parcial de activos y pasivos del grupo de CA en los estados financieros pro forma. Bueno, si le puede seguir ahora dentro de este mismo tomo 383, los folios 136.534 a 136.542, PDFs 838 a 854. Esta es una segunda comunicación, señora Martínez Pina, fechada en este caso el 29 de abril de 2014, donde vuelve a ser usted la destinataria. En este caso se la remiten doña Elvira Rodríguez y también el señor Restoy, entonces subgobernador del Banco de España. Le pregunto nuevamente si se recuerda haber recibido esta carta. Sí. Se hace referencia en la carta a una reunión previa. ¿Usted recuerda esa reunión previa? Sí. Entiendo, pero esa es la pregunta, le pido que me confirme. ¿En esa reunión previa se trataron los mismos temas que se explican en la carta, que van también en relación a la petición por parte de los supervisores de determinada información a los auditores? Se trató lo mismo, ¿no? Sí. Muy bien, ponemos preguntas por esta parte. Muchas gracias. Defensor de Bankia. Sí, con la venia de la ilustrísima sala. Buenos días, señora Pina. Muy brevemente. Mire, yo le quería preguntar, aunque por lo menos le quería preguntar si el ICAC ha emitido alguna opinión sobre las cuentas de Bankia o simplemente se ha limitado a opinar sobre cómo el auditor documentaba su trabajo. El ICAC solo se pronuncia sobre cómo el auditor documenta su trabajo. Oiga, ¿pidieron en el seno del expediente a Deloitte información a Bankia, información a BCA para contrastar las conclusiones del auditor? No. ¿El trabajo del ICAC se puede entender en algún momento como una contraauditoría? El ICAC es el supervisor de los auditores, es el que revisa que el auditor, cuando lleva a cabo sus auditorías, aplique correctamente la normativa. Bien, pero cuando pregunto por contraauditoría, le pregunto por examen de documentos y conclusiones a partir del examen de documentos. Es decir, ¿el ICAC se ha pronunciado en algún momento a partir de o ha hecho una contraauditoría para decir si las cuentas de Bankia estaban bien o mal? No, porque esa no es la labor, no es la misión del ICAC. Mire, le quería preguntar, usted, a preguntas del ilustre representante del Ministerio Fiscal, ha dicho que Deloitte no revisó lo que hicieron las 5 cajas pequeñas. Yo le quería preguntar, ¿le consta a usted, sabe usted si Caja Canarias fue auditada por Ernst & Young en 2010? Pues no recuerdo. ¿Han abierto expediente o sancionado a Ernst & Young por sus trabajos de auditoría respecto de las cuentas de Caja Canarias de 2010? No, me consta. ¿Desconoce, por tanto, la información utilizada por Ernst & Young para concluir que las cuentas de Caja Canarias de 2010 reflejaban adecuadamente la imagen fiel? Es que nosotros no hemos analizado el trabajo de Ernst & Young, es que aquí no teníamos que analizarlo. Perfecto. Le quiero preguntar ahora por Caja Ávila. Caja Ávila fue también auditada por Ernst & Young. ¿Han revisado los trabajos de auditoría de Caja Ávila realizados por esta sociedad? No. Bien, ahora le voy a preguntar por Caixa Laietana. ¿Ustedes han revisado los trabajos de auditoría que realizó Ernst & Young respecto de esta entidad? No.
Bien. Sigo. Caja Segovia. Caja Segovia fue auditada por KPMG. ¿Ustedes han revisado los trabajos de auditoría realizados por KPMG? No. ¿Han abierto expediente a KPMG? ¿Por qué? Por las cuentas de 2010. No. ¿Han sancionado a KPMG? Por las cuentas de 2010. Siempre le preguntaré por las de cuentas Caja Segovia. De Caja Segovia. No. Bien. Y ya termino. Caja Rioja fue auditada por PricewaterhouseCoopers. Le quería preguntar, ¿han abierto expediente o han sancionado a PricewaterhouseCoopers por las cuentas de 2010? No. Oiga, ¿desconocen, por tanto, los papeles examinados por PricewaterhouseCoopers para llegar a esas conclusiones sobre que esas cuentas de 2010 reflejaban adecuadamente la imagen fiel? ¿Las de Caja Rioja? Sí, pero insisto que a efectos de esta... Sí, me va a permitir, igual que el Ministerio Fiscal le he ido preguntando párrafo por párrafo de un acta, me va a permitir que le pregunte por hechos. Oiga, el ICAC ha revisado, ha abierto expediente, ha sancionado a Deloitte por las cuentas de Caja Madrid y Bancaja del ejercicio 2010, ¿sí o no? No. Entonces no han podido pronunciarse ni sobre los papeles de trabajo utilizados por Deloitte al analizar esas cuentas, ni sobre las conclusiones a las que Deloitte ha llegado en esos trabajos. ¿Sobre Caja Madrid? Sobre Caja Madrid y Bancaja en 2010. Mire, le quería preguntar, se le ha preguntado por el plan de integración realizado por AFI. ¿Ustedes han revisado los papeles de trabajo que empleó AFI, papeles de trabajo o la documentación que empleó AFI para alcanzar sus conclusiones? No. Bien. Oiga, en diciembre de 2010, PricewaterhouseCoopers realizó una serie de trabajos destinados a hacer un cálculo del valor razonable que debían, pues el valor razonable de los activos y pasivos de las 7 cajas. ¿Ustedes han revisado esos trabajos, la documentación utilizada por PricewaterhouseCoopers para alcanzar la conclusión de cuál era el valor razonable? No. No. Bien. Le quería preguntar por Martín Safadesa. ¿Ustedes revisaron si Caja Madrid y Bancaja tenían distintos niveles de garantías? Vimos en los papeles de trabajo del auditor que tenían porcentajes distintos de cobertura. No le pregunto por cobertura, le pregunto por garantías, es decir, garantías reales, si había vales. ¿Ustedes vieron si tenían diferentes niveles de garantías? ¿Garantías reales, garantías? No. ¿Diferentes niveles de garantías pueden dar lugar a diferentes niveles necesarios de provisiones? Sí. Bien. Paso a 2012. Las cuentas de 2012 de BCA Bankia fueron reformuladas, las cuentas de BCA Bankia del ejercicio 2011 fueron reformuladas en 2012 y esta reformulación se explica en el propio informe de auditoría, se basa en cambios en estimaciones. Yo le quería preguntar, ¿ustedes han abierto expediente o han sancionado a Deloitte por las cuentas del ejercicio 2011 de BCA Bankia? ¿De cierre del ejercicio? De cierre del ejercicio, las cuentas reformuladas. No. De acuerdo. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna otra defensa? Bien, doña Ana, se puede ya marchar. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Doña Elvira Rodríguez Herrer. No lo sé. Yo creo que Ferrer.
Sí. Herrer, con H. Sí. Bueno. Sí, claro. Algunos sí, otros no. Sí, claro. Sí, juro. Gracias. Buenos días, señora Rodríguez. Sí, hola, buenos días. ¿Nos podría indicar el periodo en el que ejerció usted como presidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores? Sí, yo fui presidenta de la CNMV desde el 6 de octubre de 2012 hasta el 6 de octubre de 2016, 4 años. 4 años. Usted no era, por tanto, presidenta de la CNMV en el momento de la salida a bolsa de Bankia. Sin embargo, en relación en este procedimiento se han introducido una serie de documentos elaborados por usted y relativos, algunos elaborados por usted y otros por los órganos de la CNMV, en esas fechas relativos a la salida a bolsa de Bankia. Hablamos en primer lugar de la carta de 31 de mayo de 2013 dirigida por usted únicamente como presidenta de la CNMV a la señora presidenta del ICAC, y posteriormente, el 29 de abril de 2014, carta dirigida por usted conjuntamente con el señor Restoy, entonces subgobernador del Banco de España, también a la señora Martínez Pina. ¿Nos podría explicar cuál era la finalidad por la que usted se dirigía, no siendo parte en ese expediente que estaba siendo instruido por el ICAC, cuál era la finalidad de que usted se dirigiera a ese órgano? Sí, nosotros tuvimos conocimiento. Me refiero en primer lugar a la primera carta, la de 2013, como consecuencia de un escrito que nos envió la firma Deloitte, que en un expediente que se estaba incoando o abriendo, un expediente técnico de información técnica, que de alguna manera se trataba sobre una información que nosotros habíamos pedido a Bankia en el contexto de la salida a bolsa y que pedíamos que estuviera certificada por sus auditores. Cuando nosotros recibimos este escrito fue cuando yo, en aras de la colaboración institucional normal entre órganos de la Administración, me dirigí a la presidenta del ICAC para decirle que sí, que en el contexto de la salida a bolsa la CNMV había pedido esa información certificada. Cuando una entidad sale al mercado, la CNMV, para poder autorizar el folleto de salida, pide determinada información, y en el caso en el que se encontraba Bankia, que era una entidad que no tenía 3 años de vida como tal, se pedía una serie de información adicional diferente de la información pública que ya viene auditada de por sí y que se pide que sea certificada para que tenga garantía. Es por eso por lo que la CNMV le solicitó a Bankia que esa información viniera certificada. Eso es en el año 2013, y usted me ha preguntado por la siguiente carta o la comunicación de 2014. A lo largo de ese periodo, de ese año, nosotros como supervisor tenemos conocimiento, igual que el Banco de España, que el ICAC está abriendo, no sé cómo llamarlo, diligencias o investigaciones con respecto a las auditoras por trabajos que estaban sirviendo de soporte para determinadas responsabilidades nuestras. Y es por eso por lo que en el Banco de España se convoca una reunión institucional a la que acude el gobernador, el subgobernador y un directivo, ahora no recuerdo cuál de los del Banco de España. Acudimos la vicepresidenta de la CNMV, yo como presidenta, y la presidenta entonces del ICAC. Y de aquella reunión, que fue una comida institucional, pero de trabajo, sacamos como conclusión, o la señora Martínez Pina nos pidió que nos dirigiéramos a ella por escrito, diciéndoles
cuáles problemas o qué problemática era la que encontrábamos en relación con los trabajos que estábamos haciendo. Y de ahí surge la segunda carta, en la que, firmada por el subgobernador entonces, el señor Restoy, y yo misma como presidenta de la CNMV, solicitamos criterio del ICAC, porque nosotros como supervisores no teníamos tampoco ningún interés de andar poniendo en tela de juicio o con problemas a los auditores de las compañías. Relacionamos una serie de trabajos que nosotros solíamos pedir certificados por los auditores por razones de eficacia y eficiencia, y esa es la razón de las dos cartas a las que usted se refiere. Ustedes son conocedores de que el ICAC es el supervisor de las auditoras. Sí. En atención a esa condición del ICAC, ¿ustedes remitieron en algún momento una consulta al Instituto en relación con la posibilidad de que esos trabajos conculcaran el principio de independencia de los auditores? No, la primera noticia que tenemos es la que provoca la primera misiva cuando a nosotros nos llegan la comunicación, pero yo no sé por qué no estaba, pero no teníamos conocimiento. Cuando yo llego y lo encuentro, yo creo que ni se nos había ocurrido. Es más, en toda la normativa y los trabajos normales, la documentación que se pide, que no es la información pública, se pide certificada, como le digo, por los auditores, por razones de eficacia y de eficiencia. Pero vamos, no. En la casa, en la CNMV, yo puedo decirle que cuando yo llego, pues que aquello sorprendió, ¿no? Y de ahí, como es por lo que se provoca la reunión en la segunda, porque tampoco teníamos ningún interés en hacer algo que fuera contrario a la norma. Exacto. Ustedes no elevaron, como tal y como me ha señalado, una consulta al ICAC en relación con este supuesto, y ha dicho usted que no tenían intención en realizar ninguna conducta contraria a la norma, pero ¿existía alguna norma que eximiera a los auditores del requisito de independencia en el caso de que la solicitud del informe procediera de una institución pública o un supervisor? Yo no le puedo contestar a eso. Yo sé que la CNMV no se ampararon ustedes con toda normalidad, no. De acuerdo. En relación a los informes que posteriormente le solicita el FROP, el FROP solicita informes tanto para preparar su contestación tanto a la CNMV como al Banco de España. Uno de los informes, en primer término me gustaría saber qué órgano es el que aprueba los informes que se remiten al FROP, que les remite la CNMV. Pues vienen sin firma de órgano ni... No se lo puedo decir ahora qué órgano. Yo creo que fueron un informe técnico, no un informe colegial. O sea, que ningún órgano de la CNMV aprobó la remisión de esos informes al FROP. No soy consciente yo ahora, lo siento. No sé si llevarían una carta de remisión y un informe técnico al lado, no lo sé. Bueno, uno de los informes es comentarios al informe de los peritos del Banco de España sobre aspectos de la salida a bolsa de Bankia. Si lo recuerda, si no se lo puedo exhibir, pero lo puede tener delante. Yo tengo aquí, veo que este informe está, que es de enero de 2015. 16 de diciembre de 2014. Bueno, más o menos. Yo tengo aquí uno que pone 9 de enero de 2015, pero vamos. Comentarios al informe de los peritos del Banco de España. De acuerdo. Bueno, entiendo, en relación con la existencia de esos informes y con la revisión que usted hizo del expediente de salida a bolsa de Bankia, que tiene usted conocimiento en relación con determinados aspectos de dicha salida a bolsa, sobre todo aquellos que vienen reafirmados o sobre los que se incide en estos informes que ha remitido la CNMV. Por eso quería hacerle simplemente preguntarle dos cuestiones. Una relativa al precio de salida de las acciones, de los valores. Como le consta, el precio de salida, en principio, la banda que se señala en el folleto, entre 4,41 y 5,05. Sin embargo, con posterioridad, se publica un suplemento el 12 de junio, conforme al cual se modifica el baremo para la adjudicación de acciones en el tramo
en el tramo minorista y para empleados. ¿Tenía usted constancia de esta circunstancia? Yo no estaba en esa época en la CNMV y lo que se derive de los informes que hicimos, pero yo no le puedo dar más información respecto a la que se escribió en ese momento. De acuerdo. Pues un asunto que sí trata la CNMV es el tramo institucional. Como usted sabe, la CNMV exigió como requisito cualificado en la salida a bolsa de Bankia, así como en otras cajas, que el tramo institucional se cubriera al menos con un 40%. Finalmente, el requisito de la cobertura del tramo institucional se cumple, o la CNMV lo considera cumplido simplemente con la remisión por parte de Bankia del cuadro de difusión. Y se lo digo porque la propia CNMV dice en la página 6 del informe, en el párrafo cuarto, dice: la información que se incluye en la documentación remitida a la CNMV no incluye el desglose por entidad adjudicataria, ya que la información que se recibe por parte de la CNMV es únicamente a efectos estadísticos, es decir, el cuadro de difusión. La pregunta es, ¿puede exigir la CNMV puede exigir la CNMV otra documentación para acreditar realmente el cumplimiento del tramo institucional por parte de las entidades que salen a bolsa? Porque era un requisito a mayores impuesto por la CNMV. Bueno, se pidió el cuadro de difusión, se dijo que tenía que ser en esos términos, ya le digo que yo no estaba, pero sí sé que fue el 40%, me parece que además lo solicitó la CECA, y que la mitad fueran empresas al menos, pero no tengo más información que la que aparece ahí, vamos, no. Es que se lo digo porque el cuadro de difusión no forma parte de los requisitos. Señora, si no estaba ella. Sí, es que... Perdón. ¿De que no estaba? Usted que sí, que lo sabe, pero que no estaba. Sí, bueno, no estaba, pero estaba cuando se elabora un informe que justifica el cumplimiento del tramo institucional. La pregunta, ¿cuál le quiere hacer concretamente? La pregunta que le quiero hacer es por qué la CNMV en ese momento no exigió un documento que realmente acreditara el cumplimiento del tramo institucional. En ese momento no lo sé porque no está. Entonces, ¿es cierto que el cuadro de difusión no permitía a la CNMV acreditar el cumplimiento del tramo institucional? Si no lo sabe, señora letrada, perdóneme, que él me pone, es que no lo sabe. No, es que esto es una pregunta como No, una pregunta a un testigo, ahora usted una pregunta a un testigo. Señoría, en relación a las inspecciones abiertas por la CNMV a Bankia, con ocasión de la salida a bolsa, ¿cuáles fueron los hechos que determinaron que se abrieran esas inspecciones? Si lo recuerda. No, o sea, soy testigo y he jurado que voy a decir, yo en este momento no soy consciente, se lo digo verdad, señora letrada, de que se abriera ninguna inspección por parte de la CNMV por la salida a bolsa, pero a lo mejor cuando supervisamos conducta hubo alguna denuncia y se ha habido algo, pero yo no soy consciente, entre otras cuestiones porque las inspecciones de las entidades financieras las llevan a cabo el Banco de España, y las de colocación hemos tenido otros asuntos con Bankia, pero desde luego creo que con la salida a bolsa creo que no, pero yo no me acuerdo en este momento. Creo que no. ¿Otras preguntas, señoría? Gracias. Bien. ¿Otra cuestión popular? No hay preguntas, señoría, gracias. ¿Las cuestiones particulares? No hay preguntas. Ninguna pregunta. La defensa de don Rodrigo Rato. Con su venia, ilustrísima señora, una sola pregunta para aclarar quizá la cuestión referida al informe que elabora a solicitud del FROB la CNMV. Usted ha mencionado que seguramente debía haber alguna carta de notificación. Yo quería, si es posible, que se le exhiba en la pieza separada pericial, el tomo cuarto,
¿Qué documento quiere que se le sea, por favor? Sí, es precisamente, a los efectos de que ella lo ratifique, la remisión al FROB realizado por doña Elvira Rodríguez, firmado por ella para confirmar si esa es. El folio es, al tomo cuarto de la pieza separada pericial, es el folio 1288, y si me cuadra con la causa que tiene la sala sería el PDF número 83. Exactamente. Quería que ratificara que esta es la remisión que usted firma como presidenta de la CNMV, de que aparece encabezado por usted, y entiendo que esta sería su firma. Sí, además. ¿Lo tiene usted ahí? La tengo aquí. Perfecto, perfecto. Que es la que tiene fecha el 9 de enero. Solo para aclarar también quién realiza dentro de la CNMV el informe o los informes, en la última línea de la carta que usted remite, se dice que para cualquier aclaración puedes ponerte, hablando del remitiéndoselo al señor Carrascosa, puedes ponerte en contacto con el personal de la Dirección General de Mercados. Sería entonces, entiendo, en el seno de la Dirección General de Mercados donde se elaborarían esos informes. Yo entiendo que seguro, vamos, además son los que precisamente tramitan las operaciones de salida a bolsa. ¿Y el contenido de estos informes no es después supervisado, avalado, revisado, autorizado por instancias superiores, por ejemplo por la vicepresidencia de la que cuelga la Dirección General de Mercados, por la presidencia, por la comisión? No, las direcciones colgaban directamente de presidencia, la vicepresidencia era como una presidencia compartida, por decirlo de alguna manera, con lo cual la Dirección General de Mercados colgaba de la presidencia, igual que el resto de las direcciones. Y lo harían ellos, pero no es ratificado. Un informe técnico es un informe técnico, y por eso es por lo que se puso en estos términos, que yo ahora no era consciente, pero al abrirlo, porque la señora letrada me lo ha preguntado, he visto la carta de remisión, que es el 9 de enero, que es a la fecha a la que yo me refería. Muy bien, pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Una defensa de don José Oliva. Ninguna pregunta, señoría. Don José Fernando Norniella. No hay preguntas, señor. Don Francisco Celma Sánchez. Con su venia, ilustrísima señora presidenta. Buenos días, doña Elvira. Buenos días. Mire, le han preguntado por las dos cartas. Yo querría, siempre con la venia del tribunal, exhibírselas para que confirmara que son estas cartas, pues yo creo que no se han exhibido. La primera, que consta al folio 383, folios 136.532 a 136.533. Sí. Esta es la fecha del 31 de mayo de 2013, la recuerdo usted, ¿no? Esta es la que usted reenvía. Usted ya declaró como testigo en la fase de instrucción en julio del 2016, y ya entonces fue preguntada por esta carta y bueno, pues sobre las circunstancias. Usted lo ha explicado antes, no me insistiré en ello, pero sí que quería preguntarle, por lo que también dijo usted en julio del 2016, porque aludió a situaciones similares a la de Bankia, en el sentido de entidades complejas pero sin historia previa, y se refirió usted en concreto a los ejemplos de CaixaBank y Vueling, no sé si lo recuerda. La pregunta es si en esos casos, en esos precedentes, la CNMV también había solicitado a estas compañías que el auditor les ayudara para determinados trabajos que eran necesarios o convenientes a efectos de preparar la salida a bolsa. Sí, siempre se solicitaba, que es lo que se recoge en el texto de la carta, porque la información solamente con la firma del emisor no nos valía, pedíamos que viniera certificada, igual que la información pública no solo son las cuentas de la compañía, sino son las cuentas debidamente auditadas. Esa era una práctica corriente o normal en la forma de trabajar de la CNMV, y de ahí que luego tuviéramos la reunión que tuvimos para regularizar y tener lo que llamamos, le decía yo antes, a lo mejor me estoy adelantando, lo que es un puerto seguro, que es una terminología así un poco traducida del inglés, pero lo que significa es que no andemos pidiendo cosas que no se puedan pedir, y puerto seguro para nosotros y para el propio ICAC, es decir, para todos, para que supiéramos o conociéramos exactamente cuáles eran las reglas de juego, en este caso marcadas por el supervisor de los auditores. Y es cierto, le pregunto, que en países de nuestro entorno es habitual que supervisores equivalentes a la CNMV en procesos de salida a bolsa pidan a los auditores
que intervengan en términos similares a los que se les pidió en este caso a Deloitte en el proceso de salida a bolsa de Bankia? A ver, es la normativa europea la que, al permitir que salgan al mercado entidades con menos de 3 años de antigüedad, las que regulan y por otra parte regulan y vamos a decir que obligan a que la información de la salida al mercado sea más amplia que la información pública cuando las entidades tienen menos de 3 años de vida, y que esa información sea una información, vamos a decir así, segura o asegurada y certificada. Hay ejemplos en Europa, me parece que en la instrucción yo hablé de ArcelorMittal o hablé de IAG, que fueron entidades exceptuadas de tener una vida superior a los 3 años de vida, y que esa documentación viene certificada. Yo ahora no le puedo decir así que yo sepa exactamente que he visto la petición a los auditores de las compañías, pero todos pedimos, como es lógico, que esa información adicional venga certificada. Les pediría que se exhibiese ahora la segunda de las cartas, tomo 383, folios 136.534 a 136.542, PDF 838 a 854. La carta en este caso... Perdón, folio, por favor. Sí, perdón, señoría, 136.534 a 136.542. Gracias. Con su venia, ilustrísima señora presidenta. Sí. Esta es la fecha del 29 de abril de 2014, que en este caso envían tanto usted como el subgobernador. Se ha referido antes a ella. ¿La recuerda, la reconoce? Sí, y en esta carta ya se recoge cuál es el objetivo no solo de la misiva, sino también de la reunión que tuvimos, que con los trabajos pretendíamos dotar de mayor garantía. Es la que firmamos conjuntamente el señor Restoy como subgobernador del Banco de España y yo. Le quería preguntar, porque usted ha hecho referencia antes a preguntas que le hacía la acusación popular, que esta carta, y se recoge ahí, surge la necesidad de explicar qué trabajos se pueden hacer, la búsqueda de ese aporte seguro que usted estaba señalando antes. Yo lo que le quería preguntar es si habían comprobado ustedes antes que el ICAC no tenía ningún criterio establecido por escrito o normativizado al respecto, es decir, que explicara lo que el ICAC había hecho en este caso. Nosotros, o lo que a mí me dicen los funcionarios, la gente que trabaja conmigo y que da origen a la primera carta, es que no teníamos conocimiento de que se estuvieran abriendo expedientes por estas circunstancias, ni porque nos lo hubiera comunicado el ICAC, ni porque lo hubiéramos visto en la comisión de auditoría a la que acudíamos. No lo conocíamos. La primera noticia que a mí me dicen que tenemos a lo largo de la vida de la CNMV es la que provoca la carta de 2013, y cuando vemos cómo se van desarrollando los acontecimientos, cuando se convoca la reunión en el Banco de España, pues para verificar y, como le digo, en la hora de trabajar todos más adecuadamente, ¿no? Porque usted antes decía que su casa en la CNMV sorprendió, o algo así ha dicho. Bueno, sí, yo es que a veces soy un poco expresiva. Quiero decir que llamó la atención en el sentido de que era la primera vez que teníamos conocimiento de algo así. Pues muchísimas gracias. No más preguntas por mi parte. ¿Alguna otra defensa? Doña Elvira, pues ya terminó su declaración. Se puede marchar y muchas gracias por su presencia. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós, gracias. Únicamente que conste que no hay preguntas. Perdón, lo siento, perdón. Le pregunté ni el FRO tampoco, ¿no? Bien. Adiós, buenos días. El siguiente testigo es don Jesús José, es él también de usted, ¿verdad? ¿Es largo, no es largo más o menos? Que pase don José, perdón, don Jesús José Cabezas Pascual.
Buenos días. ¿Es usted don Jesús José Cabeza Pascual, verdad? ¿Cómo? Ah, de pie, perdón. Un momento. Don Jesús José Cabeza Pascual. Sí. ¿Usted conoce a los acusados? No. ¿Jura o promete decir verdad acerca de lo que se le pregunte y sepa? Sí. Tome asiento, por favor, señor. Señor letrado, ¿tiene la palabra? Sí, con la venia de la Ilustrísima Sala. La Confederación General del Trabajo. En nombre de representación de la Acusación Popular, Confederación General del Trabajo. Le quería preguntar, porque si me puede indicar en relación a Bankia, cuál fue su competencia en el Banco de España y qué cargos ocupó en relación a la misma. Yo dentro de Bankia, bueno, empecé en el equipo de inspección cuando era Caja Madrid, en octubre del 2008. Y mi competencia dentro del equipo de inspección se divide en las áreas. Mi competencia era seguimiento financiero y participadas, o sea, seguimiento de la cuenta de resultados y las participadas. ¿Y hasta qué fecha continuó con esta responsabilidad? Con esta responsabilidad, pues le diría que hasta enero o febrero del 2012. No me acuerdo bien la fecha. Usted realizó un informe en relación con el City National Bank of Florida y Bankia. Sí. Este informe se lo encargan sus superiores, surge a raíz de una inspección concreta. No, ese informe surge a raíz de la actividad regular que hay que hacer de seguimiento de las entidades. Era el responsable de participadas. Esta es una sociedad participada de Bankia y por lo tanto hay que hacerla hay que revisar si se hace el test de deterioro preceptivo que tienen que hacer de las principales participaciones. En ese contexto se hizo. Ustedes analizaban, le pregunto, ¿ustedes qué aspectos analizaban? ¿Cuestiones contables, cuestiones de solvencia, todas ellas? En concreto la cuestión... En concreto respecto a esta Bueno, tiene derivadas de muchos tipos. Tiene una derivada en solvencia, tiene derivadas contables, tiene derivadas en resultados, tiene derivadas de muchos tipos. El realizar un test de deterioro de una participación. Evidentemente, si esa participación, su auténtico valor es inferior, tendrá también tiene una repercusión en la cuenta de resultados y también tiene una repercusión en solvencia, en el sentido de que el importe sobre el que se calculan los APRs es inferior. Respecto a esta concreta participada, el CNBC o City National Bank. City National Bank of Florida, le voy a hacer 2 o 3 preguntas. Se analizó que el fondo de comercio estaba deteriorado y requirieron ustedes como organismo supervisor a la entidad que realizara algún tipo de provisión, ajuste contable o actuación. Sí. Si puede explicar brevemente. Se le requirió previamente, se llegó a la conclusión de que todo el fondo de comercio estaba deteriorado. No recuerdo bien las cifras en términos de dólares, porque en términos de dólares había que calcular su contravalor en euros, pero si no recuerdo mal andaba en torno a los 500 millones de dólares y se requirió su completa cobertura, se consideraba que estaba deteriorado en su totalidad y se requirió que se reconociese esa realidad y la entidad Bankia lo reconoció, Caja Madrid en ese momento lo reconoció, previo al SIP que hubo. Y una pregunta en relación a este mecanismo. ¿Ustedes le requirieron por parte de la Comisión Ejecutiva del Banco de España o en la normal interlocución dentro del equipo que hacía el seguimiento? Dentro del equipo se les manifiesta esta realidad, pero los requerimientos oficiales se hacen a través de la Comisión Ejecutiva del Banco de España. O sea, en la interlocución normal con las entidades se les avisa de lo que ocurre, se tienen reuniones con ellos al respecto y se dice, bueno, pues cuáles son las conclusiones del equipo de inspección al respecto. Pero evidentemente el requerimiento oficial llega de la Comisión Ejecutiva del Banco de España. ¿Y sobre esta cuestión se les produjo un requerimiento desde la Comisión Ejecutiva? Creo que sí, no os lo sabría decir seguro, pero creo que sí, porque de hecho que lo corrigieron, que lo cubrieron al 100%. Y una cuestión respecto a
respecto a este concreto aspecto. ¿Este deterioro del Fondo de Comercio es una pérdida que ya se ha producido o es una pérdida esperada con un análisis a futuro? Es una pérdida esperada con un análisis a futuro hecho sobre el plan de negocio que dio origen a esa compra. El plan de negocio que dio origen a esa compra estaba muy lejos de la realidad. Y había, cuando esa compra se produjo, que encima se produjo de una forma muy particular, que creo que está expuesta en el informe, ya había indicios sobre el posible deterioro que podía tener este banco. Los niveles de mora eran altos, la concentración tanto del activo como del pasivo eran muy altas. Se ponían de manifiesto muchas debilidades que ya estaban presentes cuando esa adquisición se produjo. Lo que pasa que cuando ya se pudo hacer por primera vez el test de deterioro, porque se hizo conforme a la normativa que estaba en vigor, ¿vale? Por primera vez se pudo hacer en 2010, se vio que el plan de negocio y la realidad pues eran muy distantes, muy dispares. No hay más preguntas, señoría, gracias. Perdón, Ané. ¿El acceso de seis rato? ¿El Ministerio Fiscal? Ninguna pregunta. ¿El FROB? ¿Alguna otra acusación? ¿Alguna otra defensa? Ninguna pregunta. Una defensa. Señor Cabeza, se puede marcar ya. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias. Milagro. Es verdad. No, el documento lo tiene que sacar. Sí, ahora lo voy a sacar las fotocopias. Buenos días. Sí.